Buenas Dios les noches a bendiga. todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir compartiendo en esta noche para que otros se puedan ir conectando. Así es, pueden ir compartiendo, comentando de dónde nos están mirando, de dónde nos están viendo. Vamos a arreglar un poquito acá. A ver ahí. Ahí sí, mejor. Ahora sí. Vamos a ir compartiendo. Muy bien, muy buenas noches. Queremos compartir una palabra con todos ustedes en esta noche de lunes, de feriado, 25 de mayo. Algunos lo han estado celebrando. Y queremos compartir con ustedes unos minutos, darle gracias también por estar siempre del otro lado, compartiendo junto con nosotros, las personas que son de acá del Mar del Plata, las que son de afuera, que se conectan en los vivos, en cada reunión. Y estábamos hablando y es importante poder compartir palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ante tantas malas noticias, ante tantas palabras maldicientes, ante tanta negatividad que hoy en día estamos viendo, viviendo en la sociedad misma, donde hay mucha gente que vive con estrés, con desánimo, con depresión, con malas noticias que recibe tal vez en su salud, en su familia, con los hijos, en el matrimonio, en la economía. A ver, cuando hablamos con personas, la mayoría de la gente dice, no, es imposible, no se puede salir adelante, ¿cómo está el país? No se puede salir, que esto otro. Y nosotros sabemos de que cuando estamos bajo ese escudo divino, la protección divina, cuando estamos bajo la soberanía del Eterno, caminando en obediencia a través de lo que dice su palabra, entendiendo por medio del Ruach de Dios, del Espíritu de Dios, quien trae la revelación, esa luz a través de la palabra, para poder caminar en obediencia, para poder caminar con seguridad, para poder saber de que estamos protegidos por ese escudo divino que es del Eterno. Entonces es importante que ustedes puedan conectarse, recibir palabras de bendición, palabra de Dios. Esto no es para emocionarte, no es para que vos te sientas bien, sino que la misma palabra tiene un poder sobrenatural, ese poder de transformación. La palabra de Dios es la que te trae la paz, la que te da la convicción, la que te da la fuerza, la que tiene, Jesús dijo, mis palabras son espíritu. O sea que entendemos de que su palabra es la que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, de tu alma, para que vos puedas salir tal vez de esa situación que hoy te encontrás, para que puedas entender de que cuando caminas bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de Dios, bajo la soberanía del Eterno, bajo esa protección divina, vas a estar con seguridad, vas a estar con paz. Aunque el mundo diga malas noticias, aunque la sociedad, aunque mucha gente hable todas cosas negativas, vos vas a saber que está la protección de Dios sobre tu vida, que Él va a proveer todo lo que necesitas, que aunque esté pasando una adversidad en tu familia, en la salud, en el área que sea, vos sabés que la victoria la tenés asegurada. Gustavo, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Olga, que también está ya conectada. Así es. Y como hablaba el pastor Esteban, ¿no? ¿Cómo aprender acerca de esta protección de Dios? ¿Cómo saber si la protección es para todos? Entonces vamos a hablar acerca del escudo que habla la palabra de Dios, ese escudo de protección frente a los momentos difíciles, frente a las adversidades, cómo caminar seguro, cómo caminar sin tener temor, porque sabemos que Dios es el que nos va a resguardar, que ese escudo es la protección que tenemos sobre nuestras vidas, pero vamos a aprender acerca de esta palabra y esta enseñanza que nos habla la palabra de Dios. Bendiciones, Olga, ¿cómo estás? Ahí pueden ir compartiendo, pueden ir comentando desde dónde nos están viendo, tal vez algunos están cenando. Norma Giri, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Compartir en los grupos de WhatsApp, aquellas que están necesitando una palabra de bendición, porque sé que hay mucha gente del otro lado que necesita de Dios. A veces la gente te dice, no, es que la iglesia, es que los pastores, no, vamos a hablarle de Dios. Vamos a llevarle que puedan conocer a un Dios vivo, un Dios real, aquel que transforma, aquel que te sustenta, aquel que no está con el dedo acusándote como muchos piensan o creen o te hacen creer de que si no haces las cosas bien, Dios va a venir con el látigo y te va a dar ahí latigazos, sino que es un Dios de amor, pero de corrección también. Así es. Miren, la enseñanza de hoy es lo que compartíamos hoy, ¿no? Que es estar bajo la sombra de ese escudo divino.
Vamos a hablar acerca de esto que hemos compartido en el transcurso del día, en un texto que realmente me gustó y es bueno entender, ¿no? Que esa protección, cómo hacemos que se active para nuestra vida, cómo hacemos que ese escudo divino esté todos los días sobre nuestras vidas, cuando uno descansa, cuando uno pasa las cosas adversas, cómo saber que ese escudo es la protección divina, cómo saber para poder descansar en Dios, para poder tener paz, para poder aferrarnos a Él en momentos de dificultad. Exactamente. Dice Norma, bendiciones, pastores, buenas noches, buenas noches. Entonces es importante poder saber de que su palabra es el escudo, de que su palabra es lo que te va a fortalecer, de que la palabra de Dios, como estábamos diciendo, tiene vida en sí misma, entonces es la que te va a levantar, es la que te va a dar la fuerza para que vos puedas seguir avanzando, para que vos puedas seguir creciendo, para que puedas salir adelante. Pero ¿cómo es esto? A ver, siempre hablamos y decimos, Mariela, buenas noches, Dios te bendiga. Hay gente que te dice, no, pero yo tengo la Biblia en mi casa abierta en el Salmo 91, pero me pasan muchas cosas. Las cosas se mueven solas, veo sombra, veo esto otro. Es que no se trata de tener la Biblia abierta y que se llene de polvillo, de tela de araña, no, se trata de accionar su palabra, de ponerla por obra, de poder entender de que la cobertura de Dios, esa protección, ese escudo, está sobre tu vida. ¿Pero cuándo? Cuando accionás la palabra, no cuando la tenés abierta. Exacto. Y te olvidás. Hace un año que tal vez no agarras la palabra de Dios, no lees la Biblia. Ana Gorosito, Dios te bendiga, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Entonces, cuando salimos a la calle, que la sangre de Cristo me cubra de la mollera a la planta de los pies. Y no se trata de esa protección, no vamos a hablar de esa... Claro, de esa protección que todos lo toman como un amuleto. Miren, les voy a compartir el texto y lo vamos a desarrollar ahora. Lo encontramos en Salmos capítulo 7, versículo 10. Si alguien lo puede anotar ahí, así también los que se van uniendo lo pueden buscar. Salmos capítulo 7, versículo 10. Dice así: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entonces, esta promesa de tener la protección de Dios, del escudo de Dios, guardándonos de noche y de día, mientras uno descansa, mientras uno atraviesa diferentes circunstancias, es para los que son rectos de corazón. Entonces vamos a hablar acerca de ser un tesaí, como se dice en hebreo, ser esa persona justa. ¿Cómo considera Dios una persona justa, una persona que es con un corazón recto, ¿no? Exactamente. Acá se cae el indestructible de muchos, que dicen camino con el indestructible, con el mata gigante, pero vemos de que Él está en esos justos, en esos rectos de corazón. Y no te estoy diciendo que tenés que estar 24/7 dentro de una iglesia, al que tenés que estar sirviendo al pastor, llevándole la toallita, la Biblia en brazo y ya Dios me guarda, me cuida, me protege mi casa mientras yo estoy haciendo tal cosa. No, no se trata de eso, se trata de beber su palabra, se trata de poner por obra, de accionar su palabra, de creerle. A veces vemos mucha gente que le cree fácilmente a las palabras maldicientes. No estoy diciendo brujería, sino palabras malas, palabras negativas, palabras que tal vez es todo lo contrario a lo que dicen las escrituras. Entonces la gente dice, ay, me siento mal, seguramente me tienen envidia. Me siento mal, seguramente alguien está hablando mal de mí porque me arde la oreja, no me acuerdo si decían la izquierda o la derecha. Entonces empiezan a creer esas cosas y la Biblia la tienen abierta en la mesita de luz en el Salmo 91 sin leerla. Y ahí está el error que muchos cometen, que dicen, ¿cómo puede ser que salgo a la calle y me pasa tal cosa? ¿Cómo puede ser que no esté la protección de Dios sobre mi vida si yo tengo fe, si yo creo en Dios, si yo le oro a Dios, yo le rezo, si yo le doy gracias? Y dice que la persona tesadí, como se llama en hebreo, ¿no? Es un término que se utiliza para la persona que es justa o santa. Designa a quien destaca por su integridad. Es una persona con compasión y estricto cumplimiento de los preceptos establecidos por Dios. Entonces, ¿qué es una persona justa? ¿Cuáles son los que tienen un corazón justo? Los que cumplen con los mandamientos de Dios. No es, no, lo que pasa es como dice el pastor Esteban, no, cualquier persona tiene el resguardo de Dios. No, cualquier persona no. Solo los que tienen el corazón recto está activado este escudo de protección. Entonces, no se trata de ser perfectos, se trata de aquellos que día a día se preocupan por hacer la voluntad de Dios, se ocupan de hacer la voluntad de Dios, se estudian para poder aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esos son los que el corazón
empiezan a ser corazones rectos, son personas que empiezan a ser íntegras, son personas que no solamente hablan de la palabra de Dios, sino que también la ponen por obra, porque de nada sirve mandar textos bíblicos en el WhatsApp, mandar sermones en el Facebook, pero no poner por obra y ser un buen testimonio día a día. De eso se trata, quienes día a día van trabajando para tener el corazón conforme al corazón de Dios, un corazón recto, un corazón que practique la justicia, esos son los que van a vivir confiados. Y no quiere decir que no va a haber adversidades, no quiere decir que no van a pasar por momentos difíciles, quiere decir que el escudo de protección siempre va a estar alrededor de tu casa, va a estar alrededor de tu familia, va a estar alrededor de esos corazones justos. Lo dice su palabra. Entonces lo que tenemos que apelar en este tiempo es que nuestro corazón sea un corazón íntegro, ¿no? Ahí están saludando. Diego, Dios te bendiga, muy buenas noches. Teníamos algún otro comentario, Mariela también que había hecho comentario. Vanessa Subiri, Dios te bendiga, buenas noches. Entonces, como decía la pastora, muy importante poder entender de que Dios quiere guardar tu vida, porque lo que más Él ama son las almas. Pero a veces, ¿qué es lo que queremos hacer? Mucha gente se ocupa de querer ver la vida del otro. No, yo quiero que Dios me dé discernimiento espiritual para poder ver las intenciones del otro, para poder dar una palabra profética a otro, para ver lo que está pasando en mi familia. Pero no, cuando uno es justo, cuando uno camina en rectitud, lo primero que el Eterno te va a mostrar es tu corazón, es la condición de tu corazón. Y cuando comiences a dejar que Él limpie esa condición que tiene inclinación al mal, para que saque todo aquello que no es de bendición en tu vida, ahí es cuando comenzás a ver la cobertura de Dios, esa protección. Ahí es cuando comenzás a caminar en rectitud. Ahí es cuando tal vez Dios te pueda mostrar la vida de otro, pero no para juzgarlo, sino para edificarlo. Entonces a veces queremos apresuradamente ver la vida del otro, o ver la paja que está en el ojo ajeno, y no miramos la que tenemos nosotros en nuestro ojo, que es una viga, que es un edificio prácticamente. Entonces, comúnmente todos quieren ver primeramente hacia afuera, pero no quieren ver para adentro. ¿Por qué? Porque a mucha gente le da miedo, le da temor mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque ven sus oscuridades, ven la inclinación al mal. Entonces, no se trata de decir yo creo en Dios. Se trata de que lo que comparto en público, primeramente, me lo comparto para mí. Primeramente la palabra me analiza, me chequea, pasa como un escaneo sobre mi vida. Ah, sí, tengo que cambiar, tengo que dejar, tengo que modificar. Entonces compartimos. Por eso, como decía la pastora, no es decir, me tapo compartiendo palabra y palabra y palabra y bendición y palabra y no miro para hacia adentro. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque compartimos mucho, caminamos en rectitud, pero no ponemos nada por obra. Exacto. Entonces, esto es como copio y pego, reenvío. Listo, pero no hago nada en mi vida. Claro. Y no se trata de eso, se trata de que lo que estoy leyendo de su palabra, lo que dicen las escrituras, tiene que haber cambios, tiene que haber modificaciones, tiene que haber transformación. Mira, a mí me pasa algo, por ahí es medio contradictorio. Adri Orellana, buenas noches, Dios te bendiga. Adriana? Pero a mí cuando hay personas que me dicen, yo, pastor, creo en Dios, confío y tengo toda la fe en Dios, pero pasan 15, 20 años y la persona tiene los mismos problemas, las mismas situaciones, está viviendo siempre lo mismo, no hay cambio, no hay avance, no hay crecimiento en su vida. Y no digo que prosperidad y que la persona tenga un auto, una casa, que tenga motos, si lo tiene, gloria a Dios, pero cuando realmente estamos convencidos de quién es Dios y caminamos en rectitud y en justicia, nuestra vida comienza a cambiar. Sí. Ya esos gigantes, esos fantasmas como de Belgrano que vienen a nuestra vida, muchas veces, perdón lo de River, muchas veces a querer asustarnos, a querer opacar, comienzan a desaparecer porque nos damos cuenta que son fantasmas, que no era real, sino que comenzamos a vivir la palabra de Dios y esos fantasmas comienzan a desaparecer. Esos gigantes en los cuales nosotros creíamos que era imposible derribarlo, comienzan a ser derribados, y no porque yo estuve 24/7 en la guerra espiritual, sino que empecé a mirar para adentro, comencé a poner por obra su palabra, a creer lo que dice la palabra de Dios, y todos esos fantasmas, esos gigantes comenzaron a desaparecer porque hay cambio, hay transformación, y el escudo de protección divino comienza a actuar a favor de tu vida. Buenas noches a Verónica que está conectada, bendiciones a Mario, a toda la familia, bendiciones a Débora que también se conectó, está ahí del otro lado comentando. Y no llegué a leer el comentario de Mariela, que dijo. Buenas noches, Vanessa también.
Se nos pasan algunos Sí, perdón, que va perdón. rápido y no llegamos a leer el de Mariela. No sé qué decía, algo de Job. No sé, era un chiste, me parece. Bueno, no, se nos pasó. Se nos Perdón. fue, porque se nos escapa. Pero Sí. bueno, lo importante, lo importante es esto, ¿no? Aprender realmente a que cada día debemos ir mejorando y estableciendo su voluntad para que ese escudo pueda activarse sobre nuestras vidas. Entonces no va a ser solamente una cuestión de orar, porque a veces uno dice, no, pero es que yo oro. Sí, no es solamente la oración, es que yo leo su palabra. Y es que no solamente se trata de leer, la palabra de Dios nos habla de aplicar, que no solamente seamos oidores, sino también que seamos hacedores de su palabra. Entonces poder ir aplicando, poder ir poniendo en obediencia sus mandamientos va a hacer que todo lo que a mí me pase, todo lo que atraviese, haya un escudo de protección sobre nuestra vida. Saber que tenemos la protección, el escudo de Dios, significa descansar en su justicia, en su verdad y en su cuidado diario. No te vas a tener que estar defendiendo, no vas a tener que estar respondiendo, porque hay alguien que responde por vos, porque hay alguien que está delante tuyo protegiéndote y bendiciéndote. Ahí dice, Si Job resucita, nos mandaría a freír churro. Claro. Porque si vemos la vida de Job, que él pasó muchas cosas, siendo un justo, siendo un sadik, haciendo las cosas bien, siendo tentado a dejar de ser fiel a Dios, de ser leal, pero sin embargo se mantuvo en esa obediencia y él perdió prácticamente todo. Imagínense cuando una persona dice, no, es que me duele la cabeza, es que estoy descompuesto, es que me pasa tal cosa, es que me pasa esto otro, Dios no está conmigo, y ya empieza a maldecirse uno mismo, ya empieza a hablar mal. Entonces, es que Dios no me protege. Bueno, hay que ver por qué Dios no nos protege. Hay que ver por qué a veces le echamos la culpa tanto al diablo, a los demonios, y no estamos accionando lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Porque hay mucha gente que conoce y sabe el potencial que tiene en Dios, el llamado, ese llamamiento santo, que es una persona apartada, que es un hombre, una mujer apartado para Dios, pero no hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo esa justicia divina, cómo ese escudo divino va a estar sobre tu vida si Él está con esos sadik, con esos justos, con esos rectos de corazón? Entonces, cuando nos corremos del camino angosto y nos paramos en el camino ancho, comenzamos a ser injustos. Porque primeramente con el Eterno, primeramente con el Padre comenzamos a ser injustos y después con nosotros mismos. Entonces ahí vemos que las cosas nos comienzan a ir mal, ahí vemos que no nos salen, ahí vemos que se nos cierran puertas de trabajo. Las conexiones que teníamos ya no las tenemos. Entonces, ¿Dios no está protegiendo tu vida? No, no se trata de eso. Se trata de que Él te está haciendo un llamado al arrepentimiento y a la convicción de que en su palabra, en su soberanía, en esa protección divina que Él puede poner sobre tu vida, hay obediencia. Buenas noches, Pastora Mónica, Sandra de Buenos Aires, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, y hablando de esto, ¿no? Inclusive cuando uno practica tener un corazón recto, practicar la justicia de Dios, las cosas nos empiezan a funcionar bien. Porque de hecho la palabra de Dios habla acerca del que por los frutos que lo que uno siembra, eso también vas a cosechar. Si uno realmente empieza a tener un corazón recto en tu trabajo, en tu familia, y empezás a sembrar lo bueno, tarde o temprano todo eso lo vas a recoger. Entonces es importante saber que lo que habla de sus mandamientos, de no matar, de no robar, de no hablar mal de tu prójimo, de no hacer calumnias, de tratar de vivir en paz, de tratar de llevar todo a una armonía, todo esto es los mandamientos de Dios. Y eso, ese corazón recto, ese corazón justo, ese corazón íntegro, va a ser que alrededor de tu vida puedas tener una protección divina. Que aunque vengan adversidades, que cuando vengan momentos difíciles, que cuando alguien hable mal de vos, cuando se levante en calumnia, vas a tener a alguien que te defienda. Y tarde o temprano la verdad sale a luz. Tarde o temprano siempre tenemos que descansar en aquel que nos cuida, en aquel que nos guarda. Nosotros no podemos estar 24 horas mirando a nuestros hijos, nuestra familia. Tenemos que descansar que Él es Él el que los va a guardar. ¿Por causa de qué? Por causa de un justo. Fíjense que aún la palabra nos habla de Noé, y por causa de ese corazón, de este varón, fue salvada toda su familia. Entonces, quizás te toca a vos ser ese Noé, te toca a vos ser quien ponga por obra sus mandamientos, quien le obedezca cuando nadie le quiere obedecer. Porque Noé, obedecerle en armar
un arca, cuando nunca había llovido, con de repente hablar semejante estructura. Fíjense, Exacto. ¿no? Traigámoslo al día de hoy. Obedecer hoy, también uno nos mira como, estas cosas ya pasaron. No, no pasaron. Nada pasó. La palabra de Dios sigue viva en nuestra vida y nosotros la hacemos que siga viva cuando la cumplimos. Así es. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Yeshua, Jesús. Exacto. Que Él se mantuvo en obediencia, lo traicionaron, hablaron mal, hicieron muchas cosas, lo maltrataron, pero sin embargo se mantuvo fiel a Dios. Entonces, pero entonces Dios no lo estaba guardando, no estaba cubriendo, protegiendo su vida, no, al contrario, Él tenía una asignación y sabía cuál era su asignación, que tenía que pasar por ese valle de sombra y de muerte. Lo mismo vos, tal vez algo malo te puede llegar a pasar, pero no te va a matar, no te va a destruir. ¿Por qué? Porque es parte del camino, es parte de la asignación que vos tenés, es parte de esa situación adversa que como hijos del Eterno vivimos. Porque no quiere decir de que porque yo diga soy cristiano, soy creyente, yo practico la Torá, yo soy judío, soy adventista, soy mormón, soy esto, estoy en una religión, no, es que estoy 24/7 sirviendo a Dios dentro de la iglesia, claro, pero no se trata de que nunca te va a pasar nada. Se trata de que en los momentos difíciles que vos estés pasando, la protección divina va a estar sobre tu vida. Ese escudo divino va a estar. Vas a pasar valles de sombra y de muerte, vas a pasar dificultades, vas a pasar momentos de aflicción, momentos de desánimo, momentos de querer tirar la toalla, momentos de no querer saber más nada de nadie, momentos de no querer hablar con nadie, de no querer compartir palabra de Dios, pero sin embargo hay algo dentro tuyo que te hace compartir, hay algo dentro tuyo que te hace negarte a vos mismo para hacer la voluntad del Eterno. Entonces, vas a pasar momentos difíciles, pero vas a salir en victoria, siempre y cuando en esos momentos difíciles te mantengas en la misma firmeza, en la misma obediencia, en la misma rectitud, en la misma condición en la cual cuando te sale todo bien, porque a veces decimos, hoy las cosas me van bien, gloria a Dios y aleluya, y ponemos alabanza, adoración, y saltamos y alabamos nuestra casa, y bailamos con todo el mundo, y queremos celebrar y festejar, pero cuando las cosas no van mal, ahí está el tema. Ahí es donde muchos se tiran para atrás. Ahí es cuando muchos están tomados del arado, pero miran para atrás. Uy, me hubiera quedado en aquel lugar que estaba mejor. Uy, me hubiera quedado en esa situación que estaba mejor, en la cual me encuentro hoy de esta manera. Pero no se trata de eso. Se trata de la muná que tenemos que tener, como dice la pastora Mónica, hacia el Eterno y su palabra. Esa obediencia y esa firmeza, esa solidez, manteniéndote firme en el Eterno, te va a mantener. Van a venir olas, vientos contrarios, van a venir dificultades, pero vos vas a estar segura, vas a estar seguro de que todo te va a ir bien. Aunque todos digan lo contrario, aunque venga gente y te diga, no, pero yo te veo mal, pero no te veo creciendo, pero no te veo avanzando, pero no te veo que estás prosperando. Pero ¿cómo puede ser que sean pastores, no tengan auto, no tengan ni una bicicleta, anden en colectivo? Que no se trata de tener muchos lujos, se trata de entender cuál es la asignación que vos tenés en esta tierra. Porque una asignación divina va a pasar muchas cosas, pero va a salir siempre en victoria. Y aunque muchos lo vean mal, y aunque muchos lo vean como que se va desganando, aunque muchos vean de que le están saliendo las cosas mal, aunque otros digan, uy, pero no están creciendo, pero no están avanzando, pero no tienen su iglesia, mirá, lo hacen en una sociedad de fomento, no importa. Lo que importa es que cada uno se mantenga en esa muná, en esa firmeza y obediencia a lo que dice el Eterno. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada. Entonces, cuando vos estés firme, cuando vos te mantengas en obediencia, y no estoy diciendo que no vas a tener tropiezo, ni que no te vas a equivocar, sino que todo eso te tiene que fortalecer, vas a salir en victoria. Miren lo que dice en Salmo capítulo 1. Y habla acerca de este corazón, como hablábamos recién, ¿no? Este corazón justo que tiene la protección de Dios. Y habla y explica quiénes son los de recto corazón. Bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos. Salmos capítulo 1, lo vamos a leer. Ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Versículo 2 dice, y sino que anda en la ley de Dios, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿cómo queremos prosperar? ¿Cómo queremos avanzar si no cumplimos, si no nos deleitamos en la palabra de Dios? No tenemos un tiempo de poder entender su palabra, no tenemos un tiempo de poder escuchar su palabra, porque a veces la escuchamos, pero no la entendemos.
Entonces es importante escuchar su palabra y entenderla. Cuando la entendemos es ahí donde podemos poner por obra, donde podemos aplicar, donde podemos ver los frutos de que la palabra de Dios está siendo viva en tu vida y te está trayendo paz en el momento de la tristeza y te trae gozo en el momento de la tristeza y te trae deleite en los momentos que estás atravesando en dificultades. Entonces es importante no solamente ser oidores, sino que podamos ser hacedores. Ese es el corazón recto que tiene una protección de Dios. Vas a dormir y vas a poder descansar. Vas a poder caminar seguro, aún en valle de sombra y de muerte, porque sabes que hay un escudo que te está protegiendo y es la obediencia que cada día estás tratando de acercarte. Es la que te acerca al Padre, es la que te hace tener una conexión, porque dice que los que le conocen son los que le obedecen, son los que practican su palabra. De ahí está el fruto del verdadero amor, ¿no? El que practica, no solamente, como dice su palabra, ¿no? De oídos, de labios, solamente me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quienes tienen su corazón cerca son los que practican su palabra. Son los que día a día van mejorando y dicen, no, esto no solamente me hace daño a mí, sino que no le agrada al Padre. Esto no solamente le hace daño a mi familia y está destruyendo mi hogar y está destruyendo mi matrimonio, sino que también le desagrada al Padre. Entonces, esas decisiones que estás tomando día a día, porque a veces, como dice el pastor, a veces el camino está ancho para tomar opciones rápidas, para tomar rápidas, fáciles. Atajos. Pero no te van a servir. Tarde o temprano eso te arruina. Tarde o temprano los deleites de la carne te llevan a la muerte, porque dice que el pecado te lleva a la muerte. Y no es solamente una condición física, la muerte espiritual, la muerte de tu alma, la muerte de los deseos, la muerte del amor. Cuando se empieza a apagar todo, entonces el mensaje de esta noche es que puedes retornar. El mensaje de esta noche es que vuelvas y que tengas una protección divina, que aunque las cosas te vayan mal, podés tener una protección de Dios, poder tener ese sentido de seguridad, que aunque estés solo en tu habitación, sabes que está Dios protegiéndote. Exactamente. Qué verdad lo que dijiste, porque cuánta gente, muchísima, que hoy en día se engaña porque le adora de labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no aplica su palabra. Porque dice, no, que yo voy a la iglesia y me siento bien y por eso voy a la iglesia nada más. Pero no se trata de ir a la iglesia por ir. No se trata de encerrarnos entre cuatro paredes. Y no estoy diciendo de que no hay que congregar, porque hay que congregar, hay que hacerlo, hay que tener un mentor, un maestro. Nosotros lo tenemos, alguien que nos pueda instruir también a través de su palabra. Pero qué importante poder entender de que la palabra nos acerca, como dice la pastora, nos acerca al Eterno, no nos aleja. Exacto. Y hay gente que dice, no, es que Dios me viene dando con un látigo. Pero si te da con un látigo es porque algo Dios te está queriendo decir que tenés que modificar, que tenés que dejar, que tenés que cambiar. Pero qué triste es ver mucha gente dentro de la iglesia sin saber qué están haciendo en ese lugar. Cuando le preguntás, no saben, van porque se siente bien nada más. No están oyendo, están escuchando, pero no están oyendo la palabra de Dios. No están bebiendo de esa verdad que te da vida, porque dice que su palabra es sanidad para nuestros huesos, es sanidad para nuestra alma. Entonces, por eso mucha gente después termina acudiendo a un brujo, termina acudiendo a sanidades espirituales, místicas, que nada tienen que ver con Dios, que te terminan alejando, que detrás de todo eso hay un sistema espiritual demoníaco que te termina alejando de parte de Dios y después cada vez peor te sentís. Entonces es un tiempo que puedas retornar, que puedas volver verdaderamente de todo corazón, pero que arrepentirse no solamente es decir, Padre, me arrepiento y te pido perdón, ya está, listo, terminé la oración. No, el arrepentimiento genuino es cambio totalmente. Exacto. Aunque me cueste, pero voy a cambiar, aunque sea, no sé, venga tentación, sea un momento difícil que pase en mi vida, pero voy a hacer la fuerza suficiente necesaria para poder cambiar, porque sé que no dependo de mí, sino empiezo a depender de Él. Por eso mucha gente que se frustra y que dice, no, ya no quiero más a la iglesia porque no veo cambio. Es que hay una condición que no rendiste. Y tal vez en este momento sea la condición en la cual estás luchando, que puedas rendirla a Dios. No, pero yo ya no tengo nada que rendirla a Dios. No, todos los días tenemos para rendirlo. Por eso dice que debemos de presentarnos como sacrificio vivos todos los días. Todos los días. Por eso en esta noche queríamos compartir con todos ustedes. Sí. Para que puedan entender de que Dios no está con el dedo acusándote como muchos te lo presentan, sino que está con los brazos abiertos para nuevamente puedas retornar y volverte a Él de todo corazón. Para que seas ese remanente, no el que te mostraron, sino el que aplica la palabra. No el que dice creer y cree cosas locas,
cosas demoníacas, sino que el que cree en su palabra. Y su palabra es verdad. Así que sin más, gracias a todos. Tenemos saludos ahí. Karina que está saludando, Sandra también que estaba compartiendo, gracias por poner el texto también. Mira, perdón, pero ahora me estoy acordando. Claro, porque, a ver, yo antes estaba bajo la protección de demonios, bajo la protección de San la Muerte, bajo la protección de tal Yeshú, de tal Pomashira y de muchas cosas. Y yo caminaba seguro y me sentía confiado y porque sabía que estaban ahí. Ahora, ¿cuánto más estando con el Padre, estando con el Eterno, entendiendo de que Él es mi escudo, de que Él es mi refugio, de que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones? Así como tal vez estuve yo, mucha gente que está del otro lado, que después va a mirar, tal vez estuvo en esa misma condición. Inclusive que tiene miedo de salir de ahí. Exactamente, entonces, no hay nadie más, por decirlo de esta manera, poderoso que Dios. Exacto. Que esa protección divina, que aplicar su palabra y caminar con seguridad. Cuantos muchos dicen, no vayas por ese lado porque está mal, está oscuro, que esto otro, vos sabés que el Eterno va con vos, que Él es tu escudo, que Él es tu protección, que nada te va a pasar. Inclusive hay gente que no da ese paso de fe, ¿no? Ese paso de emuná, ese paso de buscar de Dios, de congregar, de asistir, porque le tiene miedo a las retribuciones, ¿no? Exacto. Pero no, hoy realmente tenemos que entender que no hay más grande que Dios, que la protección divina viene de Él, la verdadera protección divina, porque inclusive estuvimos hablando estos días atrás, hay quienes hacen trabajo para que su negocio tenga protección, para que su negocio prospere, pero cuando nosotros estamos confiados en Dios vas a prosperar aún en estos tiempos de crisis, porque no somos negadores de la situación que estamos viviendo. Para muchos se le está haciendo difícil, pero ¿saben qué? Cuando estamos confiados en Dios, realmente viene paz. Es como un bálsamo que viene a tu corazón sabiendo que vos capaz que no tenés, pero va a venir alguien y créanme que somos testigos de eso. Viene alguien y te va a proveer. Viene alguien y aunque vos ni conocer o sin saber la situación que estás viviendo, va a traer lo que necesitas porque ese es Dios. Dios va a mover a quien tenga que mover para proveerte. Dios va a guardarte de todo momento, en todas circunstancias que estemos, pero pongamos nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra obediencia en Él y esa protección la vas a poder ver y vas a poder ver las respuestas del Padre guardando tu casa, guardándote de provisión, guardando tu negocio. Entonces no vamos a andar con miedo, no vamos a tener miedo aún a las fuerzas oscuras porque sabemos que mayor es la fuerza de Dios. Tenemos que tener esa seguridad. Tenés que tener esa seguridad en esta noche. Te invitamos, ahí dejamos fijado las reuniones, las enseñanzas congregacionales, el día sábado, 5 de la tarde, acá en la ciudad de Mar del Plata, que se puedan acercar. Volvamos también al tiempo de congregarnos, porque a veces también nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos solamente a la parte virtual, y es importante compartir, es importante estar en familia, en una familia. Exacto. De fe, ¿no? Porque ¿a quién llamaba Jesús a su familia? A los que creían en lo mismo que Él creía. Entonces, realmente necesitamos establecernos en este tiempo en un lugar que puedas tener un mentor. Ya, si no sos de acá de Mar del Plata, busca un lugar, podés hablarnos inclusive también ahí a través de un mensaje privado. Están nuestros contactos acá también en el perfil. ¿Por qué? Porque es importante tener a alguien en quien confiar. Más allá de que nuestra confianza está en Dios, necesitamos un mentor. La palabra de Dios habla de discípulos, habla de tener un mentor y es importante tener a alguien también de referente. Sí, porque tenemos que volvernos discípulos de Él. Exacto. No solamente simples creyentes, sino discípulos. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación. Y hay quienes dicen que yo ya hice la oración de fe, de entrega, y ya soy salvo. No se trata de eso. Entonces, que en este tiempo puedas retornar, volver, y si no estás congregando, como decía la pastora, tenés la invitación ahí, tenés nuestro número de WhatsApp para poder comunicarte, tenés los perfiles, tenés la página, tenés todo. Es más, te pedimos perdón, porque tal vez hay gente que está herida por pastores, pastoras, por hombres y mujeres de Dios, pero no todos son iguales, no metamos a todos en la misma bolsa. Entonces también quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque que Dios pueda sanar tu corazón y que pueda hacerte retornar y volver a ese llamamiento santo que vos tenés también. Así que puedas meterle todas las pilas, que puedas encender ese fuego, esa chispa divina dentro tuyo y volver a la senda antigua. No se trata de que vamos a venir con pollera, que vamos... No, esas cosas locas no, sino
entender de que su Torah es nuestro cerco de protección. Exacto. Así es. Muchísimas gracias a todos. A Pamela que está ahí conectada, buenas noches, bendiciones. Bueno, Verónica también está saludando y Mariela también haciendo comentarios acerca de la luz, que es nuestro camino. Así que su palabra es nuestra luz. Entonces, si no tenemos esa palabra, si no diariamente no indagamos en qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, muchos andamos confundidos, muchos andamos en búsqueda de un montón de lugares. Capaz que sos así, capaz que hay un montón de gente que buscó las alternativas, buscaste en terapias, buscaste en espiritualismo, en muchos lados y todavía tu sanidad no está por completo. Bueno, es un tiempo de que Dios intervenga, que lo dejemos a Él que intervenga en nuestro corazón, que sane realmente. Hablábamos el sábado acerca de que la gran mayoría de las enfermedades vienen por el estrés, vienen por la ansiedad, vienen por la angustia, vienen por la sobrepreocupación, la sobrecarga, porque no estamos confiando, porque no estamos entregando a Dios lo que tenemos que entregar. Entonces, es un tiempo que realmente puedas venir, que puedas acercarte, que puedas confiar en Dios y que ese escudo esté de noche y de día, guardando tu casa, guardando tu vida, guardando tu alma de noche y de día. Así que bueno, gracias bendiciones a todos, buenas noches, gracias por estar ahí, Estela, bendiciones. Y les esperamos, ¿sí? Este sábado a las 5 de la tarde. Buenas noches.